Hola amigos de INCIBA Patrimonio Vital, bienvenidos a nuestro taller sobre insectos. Hoy tenemos este taller en conmemoración al Día Internacional de las Abejas. Mi nombre es Ángela Sánchez y me encuentro con Raúl Ríos, biólogo zoólogo del INCIBA y del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia. Muchas gracias, Raúl, por estar aquí y te damos la bienvenida a este taller. No, es un gran gusto poder de nuevo estar con ustedes y más cuando vamos a hablar de un grupo de animales que es de los más importantes de todo el planeta, que tiene que ver diariamente con todos nosotros y por ello pues qué mayor alegría conocerlos un poquito más en sus detalles. Muy bien, entonces para ahorita entrar en materia vamos a hablar de los insectos, en especial de las abejas, pero tenemos que primero ubicarnos. ¿Qué es ubicarnos? Los animales tienen todos una serie de particularidades que podría para una persona que no es estudiosa de ellas presentarse confusiones. Entonces lo que vamos a tratar con esta charla es separarlos un poquito para que usted también pueda tener bien claro qué grupo es el de los insectos, aunque algunos de ustedes evidentemente que sabemos que lo tienen bien claro. Muy bien, entonces los animales en general se dividen en dos grupos. Vamos a tomar en nuestro caso lo que tiene que ver con cómo se sostienen, ¿ya? Por ejemplo, lo que nosotros llamamos vertebrados, como las aves, animales de plumas o de pelo, como los animales, la mayoría de los mamíferos, por ejemplo, tienen algo que los sostiene interiormente. Y evidentemente ustedes saben que también lo tienen porque nosotros hacemos parte del grupo de los vertebrados, ¿ya? Lo que sostiene este tipo de animales no es otra cosa que el esqueleto, ¿ya? Pero uno podría pensar, ¿y los otros animales que no son vertebrados tienen esqueleto? Por ejemplo, el cangrejo. ¿Tiene esqueleto por dentro? Evidentemente que no. Este grupo se separa automáticamente del otro en que el esqueleto está por fuera, ¿ya? ¿Cómo así diría usted? ¿Por fuera? Sí, es lo que ustedes conocen como cascarón, carcasa o exoesqueleto, ¿ya? Y ese es el que separa principalmente el mundo de los invertebrados de los vertebrados. Muy bien, ya vimos que podemos separar los animales basándonos en el esqueleto, si es externo o interno como el nuestro. En esta caja entomológica podemos ver animales con esqueleto externo. La idea ahorita es separar los insectos del resto de los animales. ¿Cómo se hace eso? Pues muy fácil. Ustedes podrían ver que todos se parecen, todos tienen patas, antenas, pero hay una manera fácil de hacerlo, es contar el número de patas, ¿ya? Los que menos tienen 6 patas son los insectos, tienen 3 pares de patas, ¿ya? 6 en total. Enseguida van los que tienen 8 patas. Ustedes ahí mismo recuerdan las arañas, ¿sí o no? Y los alacranes, 8 patas. Después van los que tienen 10 patas. Crustáceos. Tienen 10 patas fácilmente contables. Y finalmente viene el grupo que tiene más de 10 patas. Algunos le llaman 1000 pies, 100 pies. ¿Ya? Este grupo puede tener variablemente de más de 10 patas hasta 100, 200 pares de patas. Muy bien, ya podemos separar los insectos del resto de especímenes que tienen esqueleto externo.
y lo podemos hacer gracias al número de patas. Bueno, hay otro aspecto que, aunque es importante tener en cuenta para separar los invertebrados, o sea, los que tienen el esqueleto externo de los vertebrados, o sea, los que tienen como nosotros el esqueleto interno, podría ser las antenas, ¿ya? Que presenten este grupo de invertebrados para separarlos entre ellos. Ya vimos una característica que es la más fácil y la que no falla, que es contar el número de patas. Pero también hay otra característica que tiene que ver con las antenas, ¿ya? Uno podría ver el número de antenas que tienen y de esa manera también podría diferenciarlos, especialmente si uno está asustado. Por ejemplo, los insectos tienen solamente 2 antenitas, ¿ya? Al contrario, por ejemplo, de las arañas, que no tienen antenas, ¿ya? Lo mismo que los escorpiones. Sin embargo, hay otros que también tienen un par de antenas, como lo tienen los insectos, y no insectos, que son los que tienen 10 patas, o crustáceos, y también el otro grupo que tiene 2 pares de antenas son los que tienen más de 10 patas. Por eso la mejor manera de diferenciarlos es contando las patas. Los insectos tienen 6 patas. Muy bien, ahorita vamos a hablar de algo que explica por qué la cantidad de insectos. No solamente su diversidad, sino que hay grupos poblacionales que son muy abundantes. Por ejemplo, si usted intenta contar las termitas de un termitero, yo creo que muere en el intento. Hay muchas. Entonces uno podría preguntarse, ¿cuál es el éxito reproductivo de estos organismos? ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de la reproducción y metamorfosis en insectos. ¿Por qué? Porque es la que ha permitido el éxito de estos animales en el planeta. Recordemos que los insectos son los más abundantes seres vivos del planeta. La mayoría, más del 90% de los seres vivos son insectos. Entonces son importantes. Muy bien. La mayoría de los insectos requieren el concurso de un macho o una hembra. Ya, o sea que la reproducción es lo que denominamos sexual. Se juntan entre ambos y hacen sus aportes y vamos a obtener ahorita un proceso que arranca con huevos. Los huevitos son colocados en las especies de plantas que van a requerir las larvas cuando salgan. Entonces no es que los huevos se van poniendo por ahí en cualquier sitio. No, son en las plantas específicas para cada especie. ¿Ya? Muy bien. Después de los huevos viene lo que es una larva. ¿Ya? La larva va a tener diferente duración de acuerdo al animal y esa duración pues va a hacer que ella consuma más o menos plantas. ¿Ya? En este punto es cuando muchos de los insectos causan gran daño. ¿Por qué? Porque se pueden volver plagas y si usted tiene un lindo cultivo de alguna especie que le gusta a uno de estos insectos, pues va a perder. ¿Ya? Después va a venir lo que tiene que ver con la transformación de la larva al adulto, ya que es un proceso temporal en el cual la larva sufre una serie de cambios a la vista de los ojos humanos y de todos los otros animales, en los cuales va a adquirir las características de los adultos. Entonces, como hemos visto, empezamos con huevo, después una larva. Estamos ahorita en el proceso de cambio de larva a adulto, donde se pierden algunas características y se van a adquirir las finales, donde aparecen las alas y las antenas y lo que hace que la mayoría de los insectos sean atractivos para nosotros. Muy bien, pero no todos los insectos necesitan para reproducirse que haya la participación de un macho y una hembra. Muy bien, hablando de la reproducción, hay un aspecto que merece importancia recalcar, y es que ahorita hablamos de la reproducción sexual dentro de los insectos.
Sin embargo, no es el único tipo de reproducción que ellos tienen. Puede haber el concurso solamente de uno de los individuos, ¿ya? Por ejemplo, el caso de la partenogénesis ocurre cuando no participan los dos sexos, sino que uno solo pone los huevos, ¿ya? Y es interesante porque a veces hay, en especial, faltan en el medio silvestre de conseguirse, por ejemplo, machos. Entonces la hembra puede desarrollar huevos que son colocados en plantas y desarrollan individuos sin que haya reproducción sexual. Hay un caso muy especial, es el de las abejas, es que las hembras pueden controlar el sexo de la siguiente generación. Y puede venir una generación donde no hay al azar machos y hembras, sino donde todos son, por ejemplo, machos. Es un tipo de reproducción. También se puede controlar para que vengan solo hembras o que vengan variados, ¿ya? O sea que los insectos tienen una serie de estrategias reproductivas y hay otras, además de esas, por ejemplo, hay algunas en las cuales un individuo no necesita estar adulto para reproducirse. Aún en estado de larva puede producir una nueva progenie. O sea que los insectos tienen una gran capacidad para reproducirse y poder explicar su dominancia como seres vivos en el planeta, lo cual no solamente nos llena de admiración, sino que nos llena de beneficios. Y ese es el siguiente punto del cual hablaremos. Bueno, hasta ahora hemos hablado de las generalidades de los insectos en este taller, pero nos interesa mucho conocer la importancia de este grupo de animales. Sí, y ahí es donde los insectos participan de una manera espectacular, en el sentido de que nadie los iguala en su función en la naturaleza. ¿Por qué? Porque trabajan en diferentes niveles, ¿ya? Para generar, no estamos hablando de beneficios exclusivamente para los humanos, sino en el medio ambiente. En general. Ya. Cuando estuvimos hablando de su reproducción, recordamos que hay una parte de ellos, hay una parte del proceso que tiene lugar en el suelo. Las larvas. Las larvas, muy bien, y en ese sentido, cuando una larva entra en el suelo, hay una transformación del sitio donde ellas se presentan. ¿Cuál es? Pues que la larva empieza a crecer ahí y se mueve, se Sí. tiene que desplazar y eso genera unos tunelcitos, por así decirlo. Muy bien. Esos túneles son los que permiten airear el suelo y esa labor es importantísima para el éxito de las plantas y que tengan buena salud. Airear el suelo es la labor que tanto le alabamos a las lombrices. Sí, porque si el suelo está muy compactado, pues es muy difícil para la raíz poder obtener los nutrientes. Muy bien. La labor que es más reconocida es la que todos podemos ver, porque la del suelo pues ocurre oculta. Uh-huh. Y es la que principalmente vemos afectada cuando se realizan, por ejemplo, las fumigaciones, que tiene que ver con que se disminuye una labor importante que cumplen los insectos, que es la de Polinizar. Muy bien, esa es la que todos conocemos y la que todos agradecemos también. ¿Por qué? Porque no solamente con esa labor nos benefician a nosotros los humanos con la obtención de alimentos, sino que también benefician la reproducción de las plantas y el beneficio de que ellas existan y tengan éxito. Y ¿Ya? de eso depende también el equilibrio de todos nuestros ecosistemas, porque muchas personas piensan que solo al polinizar la flor es la flor y ya, pero también después de la flor viene el fruto. Hay otros árboles que, digamos, o otras plantas que no dan fruto o no dan para comer, pero sí son muy importantes para mantener todo ese equilibrio y
y que todo esté como la naturaleza lo dispone. Sí, que haya beneficios para todos. Y finalmente está una labor que los insectos realizan de manera incluso que a veces se ve en la economía humana, y es cuando tienen que ver con el control de plagas, sea que lo hagan en la naturaleza o en las cosechas, ¿ya? Entonces los insectos se encargan muchos de beneficiarnos de manera que limpian de plagas cultivos inmensos que solamente nosotros, si lo fuéramos a hacer a la manera humana, causaríamos daño, que es porque el único agente que tenemos para ello es el químico. ¿Ya? Entonces el control de plagas por parte de los insectos es hacia otros insectos y hacia también otras plantas invasoras. Muy bien. El ejemplo típico en nuestras casas es el de las mariquitas. ¿Ya? Es muy común que las amas de casa se quejen de los pulgones, áfidos y una serie de insectos pequeñitos que le chupan la savia chuzando el tallo a las plantas. Pues ¿quién se encarga de su control? Las mariquitas. Las mariquitas. Entonces es un ejemplo que podemos tener en nuestras casas. Finalmente es muy importante hablar de la importancia que tienen los insectos para la salud humana. Es muy reconocido que a todos en nuestras casas convivimos con una serie de insectos que no nos gustan, ¿ya? Algunos son muy molestos de día o de noche, moscas, zancudos, cucarachas, ya los amamos. Sin embargo, uno podría pensar de que, o catalogar los insectos como dañinos, ¿ya? Pero a nivel global y en volumen, si comparamos los insectos que nos afectan de manera negativa con los que lo hacen positivamente, está equilibrado. Hay un equilibrio hacia el beneficio, porque el planeta sigue funcionando. Ya tal es el caso, como vimos ahorita, de la polinización. Ya es de mayor importancia la polinización que unas cuantas picaduras de insectos para nosotros, que no nos harían anular a los insectos del planeta. Entonces hay que ver la salud humana no como el resultado de que exista o no exista un grupo dominante, sino de que en el planeta que exista un equilibrio. Un equilibrio que es el resultante de las interacciones entre los diferentes grupos animales, y de los cuales el grupo que debe ser más importante es el de los insectos. Y también, digamos, para concluir, saber y entender que la salud humana depende de la salud de la raza humana, depende también de la salud del ecosistema y de todos los entes que participan en ese equilibrio del ecosistema. Muchas gracias por acompañarnos, Raúl, nuevamente. Nos encanta poder estar aquí compartiendo este taller de insectos. Les recordamos que estamos hoy desde el laboratorio del Museo Departamental de Ciencias Naturales en el INCIBA, que es el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca. Gracias por acompañarnos y nos vemos en las redes.